Me Ahora, siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy em, esperando este momento desde hace tiempo y me llena de mucha felicidad poder servirle al Señor, aunque sea en una mínima parte, ¿verdad? Y yo creo que hoy vamos a sacar bastante provecho de este estudio y vamos a hacer todo lo posible por no cansar a los hermanos. Vamos a tratar de tener este tema de una forma sencilla, práctica, directa y que pueda servir para motivar al estudio, a la investigación. Y quiero dejarles un compromiso que es el de investigar si estas cosas son así y darle un amplio sentido a todo lo que estamos viendo y estamos estudiando, ¿verdad? Nuestro estudio de hoy lo he dividido en dos partes debido a la cantidad de información y a la importancia que tiene para nuestro tiempo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el tema anterior. No vamos a repetir el mismo tema, sino vamos a hacer un resumen de lo que vimos para beneficio de nuestros hermanos que tal vez no han podido ver el primer tema y que ahora vamos a introducirlo, agregando algunos otros elementos que vimos y luego vamos a introducirnos al tema número dos que nos va a servir como base. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero sentar es las bases para que podamos entender realmente el asunto de la apostasía y cómo pues esta apostasía eh, tiene su origen, su desarrollo y tiene también sus implicaciones hasta nuestros días, hasta nuestros últimos días. Estoy consciente de que la palabra de Dios es muy amplia y que una frase de las escrituras equivale a más de 10,000 argumentos o ideas humanas. De tal manera que yo me pongo hoy en las manos del Señor con el sincero deseo de que ustedes puedan aprender y yo también juntamente con ustedes para que podamos ver lo hermoso que es la palabra de Dios y que tenemos que entenderla de tal manera que pueda ayudarnos a ver cuán cerca está la venida del Señor a esta tierra. Así que vamos a iniciar con nuestro resumen en esta hora y vamos a ver unas eh, características que vimos en el tema número uno que nos va a servir para como base, ¿verdad? Lo que me interesa mucho es que esto quede pues lo más claro posible y hoy vamos a recordar algunas cosas que vimos y vamos a darles el enfoque que necesitamos para que podamos entrar a nuestra introducción de nuestro tema número dos. Como vimos, mis hermanos, nuestro estudio pues se inició con la apostasía en la iglesia primitiva. Ya vimos realmente que es apostasía, que es un alejamiento realmente de la verdad. Pero quiero que ustedes noten algo muy interesante y muy importante de esto y que ustedes lo pueden verificar en haciendo un rastreo en las escrituras de que la apostasía precisamente viene de luego de haber tenido la verdad, de haber estado en la verdad. Una persona que haya conocido la verdad y luego se aparta, pues es un apóstata.
y una iglesia que haya tenido la oportunidad de ver la verdad y tiene un alejamiento de la verdad, entonces cae en apostasía. La iglesia primitiva, como ustedes saben, mis hermanos, fue fundada en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles y experimentó un gradual alejamiento de la verdad bíblica que dejó su huella a lo largo de la historia y que hoy nosotros podemos ver reflejado precisamente ese alejamiento bíblico y que trae como consecuencia pues una apostasía generalizada. La iglesia primitiva es un claro ejemplo de este alejamiento. Y nosotros vemos que esta iglesia primitiva, mis hermanos, se fundamentó en las enseñanzas directas de Jesús y en los apóstoles, basándose precisamente en la fe cristiana pura. Esta comunidad creía firmemente en la autoridad de las escrituras y se dedicaba a la oración, a la enseñanza y al compartimiento de la fe. La Biblia, mis hermanas, la describe en el libro de Apocalipsis, como ustedes pueden ver, como una iglesia que el testigo fiel la cataloga como una iglesia pura. Y le dice aquí que él conoce sus obras. En Apocalipsis 2, del 2 al 3, encontramos esta descripción. Y nos dice que él conoce estas obras y su arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí vemos reflejada, mis queridos hermanos, una iglesia que trabaja, que tiene paciencia y que tiene una característica especial que hoy prácticamente no la tomamos muy en cuenta, y es que ella no soporta a los malos, no soporta a los falsos, sino que hace de ellos una prueba para ver si son. Y entonces los determina si son mentirosos o están diciendo la verdad. Y es una iglesia que hemos visto que sufrió, pero que en medio del sufrimiento tenía paciencia, tenía valor, tenía coraje y sobre todo trabajaba arduamente por amor del nombre de Jesús y que no desmayaba. En otras palabras, mis queridos hermanos, era una iglesia que era pujante, era una iglesia que tenía ese ardor, ese derramamiento de la lluvia temprana que hacía posible realmente que sus palabras se convirtieran realmente en hechos. O sea, es una iglesia que vimos que tenía un inicio muy particular. Había recibido las enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? Algo inverosímil, algo increíble, algo que nosotros nos cuesta todavía aceptar y ver. La Biblia y los registros de la hermana White y la historia, porque nuestro mensaje es netamente historicista, nos reflejan que esta apostasía ocurrió de una manera repentina. Este alejamiento, la verdad, fue de una forma repentina, fue un proceso sutil a través del tiempo, no fue algo inmediato, sino que llevó tiempo. Doctrinas y prácticas ajenas infiltraron la iglesia, desviando a los creyentes de los principios bíblicos originales. O sea, quiere decir, mis queridos hermanos, que esto pasó despacio, inició despacio, pero no veíamos, no vemos un regreso, sino que vemos un avance cada vez más en esta apostasía. Aquí quiero leerles lo que dice Apocalipsis, siguiendo con esta iglesia de Éfeso, que es eh, identificada como la iglesia primitiva. El testigo fiel, luego que la elogia y luego que mira características muy importantes y dignas de ser notadas y dignas de ser ejemplificadas, ve, mis hermanos, que en esa iglesia tenía un problema, que esa iglesia dice, pero tengo algo contra ti,
que has dejado tu primer amor. Se veían ya en esa iglesia destellos de un inicio de una apostasía, aunque no pronunciada, pero había realmente, ya habían dejado su primer amor. Y entonces el testigo fiel les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Así que ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, que ese proceso fue gradual, el apartamiento de la verdad. La hermana White, con lujo de detalles, y nos vamos a, porque esto ya lo presenté en el primer tema, vamos a ver que ella nos dice, mis queridos hermanos, que esto fue poco a poco. Y lo interesante es que se van agregando otros elementos para que nosotros podamos tener una visión más clara de cómo fue este proceso. Primero dice, fue solapadamente y a hurtadillas. Quiere decir que fue metiéndose imperceptiblemente y después con más desembozo. O sea, que quiere decir que fue agarrando más fuerza. Y conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Así es que, mis hermanos, ustedes pueden ver aquí que este procedimiento de esta apostasía que se introdujo en esa iglesia primitiva fue en un proceso, siguiendo pasos, siguiendo ciertas direcciones contrarias a las establecidas. La hermana White, como ustedes pudieron ver ahí en el conflicto de los siglos, en la página 53 que les acabo de leer, describe la apostasía como una obra gradual y sutil, sugiriendo que no fue ni abrupta ni inesperada. Su análisis se enfoca en cómo esta corrupción afectó la autenticidad del mensaje cristiano. En otras palabras, mis queridos hermanos, la iglesia cristiana estaba perdiendo fuerza por esa unión precisamente con el paganismo. Vemos aquí que la Biblia también nos advierte y nos dice, mis hermanos, que esta apostasía tendría que ver precisamente con una serie de doctrinas falsas, enseñanzas contrarias a la Biblia. Y nos dice aquí que nadie os engañe. En 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para mis queridos hermanos y amigos que por primera vez escuchan este tema, quiero decirles, mis queridos hermanos, que esto, lo que presentaremos en este tema, no es con el objetivo de señalar, de atacar, ni es con el objetivo de que estamos de alguna manera, tenemos algún rencor o estamos en contra de algo solamente sin ningún fundamento. La palabra de Dios es bien clara aquí y nos alerta también con respecto a esas doctrinas de demonios y nos dice que muchos apostatarán de la fe. Fíjense ustedes, qué interesante realmente es la palabra del Señor cuando la estudiamos en todo su conjunto. Muchos apostatarán de la fe. Así es que, mis hermanos, estas citas son muy importantes porque nos dicen que debemos de estar alertas, debemos de ver realmente estos cambios que se produjeron realmente en la iglesia primitiva, pero que tendrán otra aplicación en nuestro tiempo. De tal manera que ustedes ven que estas cosas que han sucedido, la Biblia dice y registra que deben ser como ejemplo, pero especialmente para nosotros que hemos alcanzado los fines de este siglo. Vimos también en nuestro tema anterior las causas realmente que llevaron a esa apostasía. Una de las causas principales, mis hermanos, es que esta iglesia primitiva, por un lado, estaba siendo perseguida, ¿verdad? Ustedes recuerdan que realmente ellos tuvieron una época de persecución
Y dice que esta apostasía en la iglesia primitiva fue desencadenada por diversas influencias externas y internas que fueron socavando sus fundamentos espirituales. Como ustedes pudieron ver en nuestro estudio anterior, vimos que estas influencias externas era porque se le estaba dando una nueva forma de oportunidad a la persecución que ellos habían venido, ¿verdad? Una persecución ruda y esta fue bajo el imperio de el romano, de Diocleciano, y la Biblia claramente habla de unos 10 años de una persecución fuerte que sucedió en la iglesia primitiva, y entonces todos ellos se vivían presionados por esto. Y influencias internas eran que los hijos de los apóstoles empezaron a querer dar una nueva forma a la obra, a la misión y a la visión que Dios les había dado. Y entonces se unieron con los cristianos medio convertidos. Y mis hermanos, esto fue realmente lo que causó esta apostasía en la iglesia primitiva. Vemos también, mis hermanos, que la influencia del paganismo, mis hermanos, esto fue de una manera muy sutil, como vimos, pero fue directa y dañina de tal manera que se cambiaron las directrices y más adelante vamos a ver, vamos a repasar que estas directrices se cambiaron y también tuvieron como consecuencia un desastroso cambio en la fe original cristiana. La conversión masiva de paganos a la fe cristiana trajo consigo prácticas y creencias que contradicen las enseñanzas bíblicas. Elementos como rituales y festividades paganas fueron absorbidos por la iglesia, diluyendo su pureza doctrinal. Nosotros podemos ver, mis hermanos, que aquí se hizo un cambio de la calidad por la cantidad. Entraron muchas costumbres, muchos rituales que hasta hoy realmente todavía nosotros los vimos. Y entonces la hermana White nos dice en el conflicto de los siglos, en la página 53, que el espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el rey del paganismo. Sí, efectivamente, mis hermanos, vamos a ver más adelante, se levanta un emperador romano que lleva realmente, podría decirse, la iniciativa de que ya no sea una persecución y una muerte sangrienta como lo que sus antecesores habían hecho, sino que esta ya es una nueva forma de gobernar, una nueva forma de entender esto. Dice, mis hermanos, ¿verdad? La historia confirma esto, que el deseo de poder político y la aceptación social llevó a la iglesia a comprometer su misión espiritual. Este alejamiento la llevó a enfocarse más en la relevancia cultural y social y necesitada de poder que la fidelidad de las enseñanzas de Cristo. Aquí la hermana White nos habla y nos dice que la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser vencedor y su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Mis hermanos, esta conversión nominal era una conversión solamente de nombre, pero dejemos bien claras las cosas en nuestro estudio. Constantino nunca se convirtió al cristianismo. ¿Cómo aparece la figura de Constantino? Mis hermanos, cuando Constantino entra al poder, y ustedes lo pueden encontrar en la historia universal, ustedes ven a Constantino que se enfrenta bajo un gobierno dividido, un ejército totalmente desorganizado, hay muchas divisiones, mucho problema, y se ve que este gobierno, mis hermanos, empieza a un proceso de decadencia. No hay unificación.
hay mucha desintegración, desunidad. Y entonces él ve, mis hermanos, en el cristianismo, por medio, claro, de Satanás, del enemigo de las almas, ve una fuerza que ellos en ese momento no podían contar. Y esa fuerza consistía en que los cristianos tenían mucho más valor que en sí los mismos romanos, porque estos iban a los coliseos romanos sin miedo, cantando, con la felicidad de dar la vida por Cristo Jesús. Entonces, Constantino vio ahí una fuerza y cambió su política de gobierno y entonces empezó a tener ciertas visiones que en cierto momento no eran en ninguna manera cristianas, sino que son tradiciones y son inventos, podría decirse. No fue esto cierto, pero dice que él soñó una cruz y esa cruz Dios le dijo, con esta cruz vencerás. Y ustedes pueden ver, mis hermanos, que esto no fue así. Una de las cosas, podría decirse, culminantes y puntuales con respecto a esta apostasía fue el cambio y la corrupción del liderazgo. El liderazgo dentro de la iglesia comenzó a buscar autoridad. Cuando esta fusión se hizo entre el paganismo y el cristianismo, esta autoridad empezó a decaer. Y el control sobre los creyentes, desviándose del modelo de servicio enseñado por Jesús, este cambio en la dinámica de poder contribuyó a la erosión de la fe genuina. Mis hermanos, este es uno de los puntos muy importantes que debemos entender, porque vamos a ver que esto se repite en la apostasía en nuestros días. Todo lo que yo les he mencionado hasta este momento tiene un cumplimiento, mis queridos hermanos, en el tiempo actual, solo que con otros actores y bajo otro esquema, bajo otro ambiente, pero la política, la mecánica, el propósito, el fin es el mismo. Aquí la hermana White nos da información con respecto a esto y nos dice, y ustedes pueden ir a ver esto, los que no cuenten con este libro, pues lo pueden descargar del internet, ahora es muy fácil hacer eso, pero ustedes pueden tener una mayor información de esto. Y dice que a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Esto ustedes lo pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos en la página 54. Si ustedes ven esa pureza que traía la iglesia, donde Cristo realmente era el único líder para ellos y debe ser para nosotros el único líder, nuestro capitán, nuestro general, nuestro hermano mayor. Él, mis hermanos, fue suplantado por el obispo de Roma y definitivamente se tenía que hacer esto porque así podía él surgir dentro de esta fusión de paganismo y cristianismo. La Biblia nos advierte acerca de esta situación. Y mis hermanos, algo muy interesante y que tiene un cumplimiento real, no podemos esconderlo, es que las escrituras nos advierten precisamente a esas falsas doctrinas que surgirían o se introducirían en la comunidad de creyentes. Y aquí en 1 Timoteo 4, 1 al 3, como lo hemos citado anteriormente, destaca la necesidad de estar alerta ante tales enseñanzas que pueden desviar la verdad. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos aceptar una verdad si antes esta no es comprobada por las escrituras. Esa era el lema de la iglesia primitiva, iglesia de los reformadores, iglesia de la iglesia que inició también todos sus inicios en 1844 con los pioneros. Tenían a la Biblia y la Biblia sola como base de todas las doctrinas, y esa será también la finalidad y el punto de los que quieran seguir a Cristo Jesús ya en las últimas escenas finales de la historia de este mundo. Una de las principales doctrinas del romanismo
enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad y se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible y exige que todos los hombres le rindan homenaje, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. La hermana White, en una forma más directa y que debe a nosotros llamarnos la atención, es que si el Papa hoy renunciara, quedaría vacía la silla de Satanás. Y es importante que entendamos esto, mis queridos hermanos. Realmente el obispo de Roma y el Papa Francisco se sienta hoy en esa silla de Satanás. Y por eso es que nosotros debemos atender a estas advertencias para no caer precisamente en estos peligros. Algo muy importante es saber cuándo la iglesia entró en apostasía. Nosotros vimos a través de la historia y a través de varios aspectos que estos eventos de la apostasía se dieron a los comienzos de los primeros siglos de la fe cristiana, de la iglesia primitiva, destacándose eventos claves que marcaron su desarrollo y consolidación. Algo muy interesante, mis hermanos, que estos inicios de la apostasía se dan con la introducción de doctrinas prácticas ajenas del cristianismo, llevando a un distanciamiento de las enseñanzas originales de Jesús y de los apóstoles. Aquí ustedes pueden ver en el conflicto de los siglos, en la página 55, nos dice que los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que había dado una vez a los santos. Así que ustedes pueden ver, mis hermanos, que estos inicios son terribles precisamente para la iglesia. Esta unión entre la iglesia y el Estado ocurre bajo el emperador, como ya vimos, Constantino en el siglo IV, lo que consolida la apostasía al mezclar las enseñanzas cristianas con filosofías paganas para obtener poder político. Ustedes ven de tal manera que esa fusión entre la iglesia y el Estado trae como consecuencia la persecución, y ahí vamos a ver eso más adelante. Eh, Aquí vemos algo histórico que ya lo vimos en una cita anterior, donde Constantino, mis hermanos, dice que en una batalla del Ponte Milvio es considerada como la victoria definitiva del cristianismo sobre el paganismo en el Imperio Romano. Tuvo lugar en el año 312 de nuestra era y en ella Constantino venció a Magencio, según la tradición, lo hizo luego de ver una cruz en el firmamento. Esto solamente fue una teoría. Esto es muy importante para nuestro estudio que vamos a tener más adelante, porque este es el concilio de Nicea, está considerado precisamente por el catolicismo como el primer concilio ecuménico. Y mis hermanos, este concilio ecuménico es realmente un punto de inflexión, o sea, en otras palabras, es un punto donde cambia de dirección totalmente la iglesia primitiva. Y este se realizó bajo la dirección de este emperador Constantino en el año 325 y marca un punto de inflexión integrando doctrinas bíblicas con creencias paganas, lo que se sienta las bases para una fe totalmente desviada. Este concilio, según la información que tenemos, inició más o menos el 20 de mayo del año 325 de nuestra era y terminó el 25 de junio del año 325. Y hoy, ese concilio de Nicea, que fue celebrado en ese periodo, está ratificado por la Iglesia
católica, por la iglesia ortodoxa, por las iglesias orientales, la iglesia bautista, la iglesia reformada, la presbiteriana, la ortodoxa, la luterana y la iglesia anglicana. Y vamos a ver nosotros también que se le agrega también la organización adventista del séptimo día. Vamos a ver eso más adelante. Aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios nos advierte en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Mis hermanos, algo muy interesante que nos habla la hermana White es que nos dice que esta apostasía, mis hermanos, consistía en esta aveniencia o este acercamiento entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado el desarrollo del papado, que ya lo explicamos en detalles, y predicho en la profecía como oponiéndose a Dios, ensandándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco de sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Mis hermanos, noten ustedes muy interesante esta cita y nos habla de esta aveniencia, este acercamiento entre el paganismo y el cristianismo, esta aveniencia, esta aceptación, esto, vamos a ver de eso mucho hoy, en este tiempo en que estamos viviendo. Se habla mucho de ecumenismo, se habla mucho de la unidad, pero mis hermanos, no es más que una repetición a esto de que estamos viendo. Elena G. White señala que la apostasía se lo solidificó con el establecimiento del papado, describiéndole como una obra maestra de Satanás y un cambio radical totalmente en la iglesia. Vemos aquí, mis hermanos, por último, en nuestro repaso, que realmente parece que ya es hasta un tema, es el desarrollo del papado, un nuevo orden, un nuevo cambio en las cosas. El surgimiento del papado representa realmente un desvío significativo del modelo original de liderazgo en la iglesia, estableciendo una estructura centralizada que impactó la dirección del cristianismo. Sí, mis queridos hermanos, esa forma de gobierno que Dios estableció, esa forma teocrática, donde Dios realmente es el único representante en la tierra y en el cielo. Él es el dueño, creador, sustentador y señor de señores. Ahora se vino a cambiar por el papado como un representante de Dios aquí en la tierra. Vemos aquí, mis hermanos, que ese surgimiento del papado comenzó a consolidarse como una autoridad religiosa en Roma a partir del siglo IV tras la unión de la iglesia con el Estado. Este desarrollo resultó en un liderazgo eclesiástico que se distanció de la humildad y el servicio del modelo bíblico. Vemos ahí un total distanciamiento. Este cambio de liderazgo en la iglesia primitiva basado en la igualdad y el servicio fue sustituido por un sistema jerárquico bajo el papado. Este cambio provocó la centralización del poder del obispo de Roma, alejando a la iglesia de sus enseñanzas originales. Hasta este momento, mis queridos hermanos, hemos visto cómo todo esto cambió, cómo esto fue un proceso gradual, pero que tuvo sus repercusiones y las tiene hasta el día de hoy. La autoridad del obispo de Roma. El obispo de Roma comenzó a ser visto como el representante de Cristo en la tierra, otorgándose poderes que no estaban presentes en las enseñanzas de Jesús. Esta atribución de autoridad contradice el concepto de servicio en la comunidad promovido por el cristianismo primitivo. Y a la hermana White nos advierte con respecto, me dice, el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media, y a medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo al verdadero fundamento, el Papa el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados,
y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera con autoridad. Así que vemos, mis queridos hermanos, esta apostasía y su desarrollo fue una apostasía que trajo como resultado el papado. Hoy vemos, mis queridos hermanos, que en el siglo VI, la hermana White, esto sucedió en el año 538, concluyó por afirmarse el asiento de su poder. Quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado lugar al papado y el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Véase el apéndice en el conflicto de los siglos también en la página 56, 52, párrafo 1. Es interesante ver, mis queridos hermanos, cómo estos acontecimientos profetizados anteriormente se cumplieron precisamente en el espacio y en el tiempo exactos. El papado describe a la hermana White como la culminación de la apostasía, resaltando sus desviaciones de la verdad bíblica. Según ella, el papado es una de las obras más sutiles de Satanás para desviar a la iglesia de su propósito original. Pero mis hermanos, vamos a ver más adelante que esta culminación fue parcial, porque la apostasía continúa, mis hermanos. La apostasía, mis hermanos, en el sentido de culminación, se refiere la hermana Juan a que se afirmó, no que terminó. Esta siguió su desarrollo. Así que ustedes pudieron ver aquí, especialmente para nuestros hermanos, un resumen de lo que hemos visto acerca de lo que el Señor hizo en esa parte. Ahora nos vamos a introducir a nuestro estudio, pero no se preocupen que va a ser nada más una introducción, porque el tiempo creo que se nos ha ido. Vamos a recordar algunas cosas que vimos y otras las vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver. Vimos, mis hermanos, que en el conflicto de los siglos, en la página 496 y 497, nos habla que esta apostasía en la iglesia primitiva dio origen al papado. Pero nuestra segunda parte es que también esta apostasía se repetirá solo que bajo la figura de la imagen de la bestia. Y vamos a ver ahora, la apostasía en la iglesia primitiva, ¿verdad? Y buscó el apoyo del gobierno civil y dio como resultado el desarrollo del papado. Luego nosotros vamos a ver que esta palabra, yo no sé si en sus países la usan mucho, aquí casi en nuestro país no la usamos y no sé si en otros países latinos se usa esta palabra, pero la cita dice claramente que de modo, dice, primero describe la apostasía de la iglesia primitiva y luego dice de modo que la apostasía en la iglesia, y es muy importante que entendamos esto, mis hermanos, busca también de la misma forma la ayuda del gobierno civil y da como resultado la imagen de la bestia. Así que ustedes pueden ver, ese cumplimiento está ahí y está descrito de esa manera. Nosotros vamos a ver cómo es que este desarrollo de esta apostasía hasta nuestros días, llegando a nuestros días, tuvo también un origen y desarrollo. Y vamos a ver esto de una manera práctica y sencilla. No sé si ustedes han oído, yo he oído muy poco de este profesor, que era un pionero de apellido Prescott. Si ustedes tienen más información, sería bueno que la analizaran. Pero él en un boletín de la Conferencia General del 24 de febrero de 1893, en la página 396 y párrafo 8, nos dice lo siguiente, que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para poder entender ese desarrollo de la apostasía en nuestros días. Nos dice, pero a medida que esta apostasía se hizo presente, el poder del Espíritu comenzó a abandonarlos. Si rastreamos eso, veremos cómo el hombre de pecado fue revelado y gobernado, y el Espíritu pareció casi completamente retirado durante ese periodo terrible llamado de la
o llamado oscura o el oscurantismo. Y vemos que la profecía nos indica, mis queridos hermanos, que ese periodo tuvo un inicio en el año 538, donde arrancaron los 1260 años y terminó en el año 1798. Y aquí el profesor Prescott nos hace un recordatorio. Luego, en la Reforma, a principios del siglo XVI, cuando los hombres comenzaron a volverse nuevamente a Dios y a su palabra, en lugar de al hombre de pecado, hubo una mayor manifestación del poder del Espíritu de Dios. O sea, si ustedes ven, se repite otra vez la misma historia. Y esto es muy importante y es el punto que quiero yo dejarles en sus mentes para que ustedes lo analicen y lo estudien. Pero desde entonces ha estado retrocediendo nuevamente y la religión está cayendo en el formalismo. O sea, esos reformadores, mis hermanos, también cayeron en apostasía, pero fueron los que quedaron, los que recibieron realmente esa herencia de los reformadores. Dice, el ceremonialismo y el verdadero protestantismo se ha fusionado con el falso protestantismo, que no es nada más que el papado bajo el nombre y el principio es el mismo. Ustedes pueden ver que para el profesor Prescott vemos que ese protestantismo fusionado con el catolicismo también realmente es el papado, solo que bajo otro principio, bajo el mismo principio, pero bajo otro nombre. Así que, de modo que la apostasía en la iglesia dice que prepararía el camino para el desarrollo de la imagen de la bestia. Vamos a ver un poquito de historia en relación a la predicación del mensaje del tercer ángel para que podamos entender esta de apostasía. La iglesia, nos dice la hermana White en el conflicto de los siglos, en la página 440, que es responsable del pecado de impenitencia del mundo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Aquí ustedes pueden ver las condiciones, el ambiente, la forma en que fue recibido este mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Y vemos, según la cita anterior, que el rol, o sea, la función de la iglesia había caído, había fallado en ese tiempo en que se estaban dando esos mensajes. ¿Y en qué había fallado? En que la iglesia no había guiado a sus fieles hacia la santidad. Este desvío ha llevado a rechazo del juicio, porque el mensaje del tercer ángel llevaba implícito una hora de juicio. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, anunciando que este mensaje del tercer ángel es considerado como el mensaje preparatorio para la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Como resultado, la decadencia de las iglesias se ha acelerado, especialmente en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver eso y que ya a nuestro tiempo eso ya está generalizado. Vemos también, mis queridos hermanos, aquí otra cita, otra parte de la cita, dice, pero el mensaje del segundo ángel, noten, esto es muy importante que lo analicemos, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento dice que no fue completo. Mis hermanos, estamos leyendo las citas de un contexto, pero lo estamos haciendo de una manera sencilla, práctica y que nos pueda ayudar a entender. La sierva del Señor nos dice
que este mensaje predicado en 1844 no se dio completamente, no alcanzó su cumplimiento total. Y esta es una de las razones porque ustedes pueden ver que la Biblia también lo ratifica, que en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis se repite esta nueva llamado a la caída de Babilonia, solo que tiene un agregado, y ese agregado es con las corrupciones que se han introducido en todas esas iglesias realmente que han rechazado este mensaje del tercer ángel. Como resultado de rechazar el mensaje del advenimiento, las iglesias experimentaron un deterioro moral, que nosotros esto lo estamos leyendo cuando la hermana White lo escribió, pero para nosotros hoy no se necesita tener más evidencias y vamos a ver que este deterioro moral no solamente se dio en esas iglesias, vamos a ver que también se dio en la iglesia que fue ensalzada y fue llevada precisamente como una iglesia para salir de todo este grupo. Sin embargo, este deterioro dice que no fue completo ni absoluto. Dice, sigue diciendo la cita, a medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída, caída de la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban el vino de la ira de su fornicación. Aún no le ha dado de beber a todas las naciones. Noten algo muy interesante. Esto se está refiriendo precisamente a ese periodo de 1844, cuando bajo este mensaje fue dado. A rechazar las verdades fundamentales para nuestra época, comenzó a perder fuerza estas iglesias. Y aún no se puede proclamar la caída del sistema que aún influye en las naciones. Y las naciones todavía no han sido completamente seducidas por esta influencia negativa. Esto se podía decir en ese periodo, pero vamos a ver que este periodo también tuvo un cumplimiento en nuestro tiempo. El espíritu de conformidad, sigue diciendo la cita, con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. El mundo muestra un creciente espíritu de conformidad y desinterés por la verdad. Y esto, aunque fue escrito en ese tiempo, nosotros podemos ver que esto también se está cumpliendo en el nuestro. Este fenómeno se observa especialmente en las iglesias protestantes alrededor del mundo. Las iglesias, al adoptar una postura indiferente, se enfrentan a advertencias serias sobre su rumbo espiritual. Sin embargo, la apostasía no ha llegado a un punto máximo para ese tiempo, pero hoy ya estamos nosotros entrando precisamente a ese punto. La Biblia declara, mis hermanos, que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la justicia y de todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos. Serán dejados para que reciban la eficaz operación del error, a fin de que crean a la mentira. La caída, esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. La caída de Babilonia. Noten ustedes esta segunda parte que es muy importante para iniciar pues en nuestro estudio. No será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Mis hermanos, ese porvenir ya llegó para nosotros y esto nos anuncia que estamos en los umbrales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos esto, mis hermanos, y que
con esto vamos a ir ya concluyendo. Este mensaje, mis hermanos, que ustedes van a escuchar, yo creo que vamos a realizar una tercera parte, porque ahorita solamente hemos puesto las bases, los fundamentos, para que nos quede bien claro ese de modo. Esta apostasía, mis queridos hermanos, se tenía que dar como una parte profética antes de la venida del Señor. O sea, es algo que es una señal. Usted y yo creo que lo entendemos como una señal antes de la venida del Señor. Y dice que Satanás va a obrar con señales y mentiras. Y recibirán, dice, muchos que pongan oídos a a esas señales satánicas, recibirán la operación del error. Por eso, mis hermanos, este mensaje es un mensaje de advertencia, de admonición, de alerta, para que nosotros estemos bien. Y dice que la caída de Babilonia no será completa hasta que la iglesia se encuentre en este estado. Muchos podrían preguntarse en esta hora, y lo vamos a resolver, creo que en nuestra tercera parte del estudio, ¿cuál es esa iglesia que va a entrar en este estado totalmente babilónico, o que está entrando, o que ya está? Ustedes lo van a determinar a través de nuestro estudio. Dice que la caída de Babilonia no va a estar completa hasta que la iglesia se encuentre en este estado. La unión de la iglesia con el mundo. Esa es una de las características. La iglesia de Dios, la iglesia que Dios levantó en 1844, va a tener esta característica, la unión de la iglesia con el mundo. Y dice que mis hermanos, y ustedes noten que la profecía no solamente se queda en un periodo de apostasía, sino que esta sigue hasta llegar a nuestros días, hasta nuestro tiempo. Y dice que esta apostasía va a ser una apostasía generalizada que se va a consumar en toda la cristiandad. El cambio de todo esto es progresivo y el cumplimiento perfecto. Si ustedes ven, mis queridos hermanos, hasta este momento, nosotros no es más que hemos casi repetido los dos temas que dimos anteriores, el primer tema y el repaso que vimos hoy, pero vemos precisamente que la apostasía en la iglesia primitiva fue un cambio progresivo y fue imperceptible, pues este cambio tiene, mis hermanos, lo mismo en la iglesia que Dios levantó en 1844. El cambio es progresivo y el cumplimiento es perfecto, mis hermanos. Por eso, al estudiar esto, nosotros debemos de llenarnos de felicidad, de alegría, y nuestra fe debe ser reavivada bajo el contexto que lo que Dios dice se está cumpliendo y se va a cumplir. La iglesia, tras ignorar la advertencia de Apocalipsis 14:12, llega a un estado crítico, a un estado, mis hermanos, de alejamiento del Señor. Y aquellos que aún estén en Babilonia recibirán un llamado urgente para separarse de ella. Y vean algo muy interesante. La mayoría del verdadero pueblo de Dios, dice la sierva del Señor, se encuentra en Babilonia, en la pagana África, en diferentes lugares, mis hermanos, y aún dentro de la Iglesia Católica. Este mensaje será la última oportunidad antes del juicio final, ofreciendo luz a los corazones dispuestos a escuchar. Mis queridos hermanos, este mensaje sí es un mensaje de salvación. Este no es un mensaje de crítica. Este no es un mensaje de señalamiento solamente. Mis queridos hermanos, este mensaje es maravilloso, porque mis hermanos, esta apostasía, aunque no nos guste, aunque no la aceptemos, aunque no compartamos este mensaje que hemos presentado, pero esto se tenía que dar, se está dando,
y nos anuncia, mis hermanos, que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Mis queridos hermanos, este tema es maravilloso. Este tema es muy amplio, este tema nos ayuda y debe servir para despertarnos, para ayudarnos a entender que escuchamos los pasos de un Dios que se Amén. acerca. Escuchamos esos pasos de un Dios que se acerca, mis hermanos. Mientras más ruda, mientras más fuerte sea la apostasía, la venida del Señor está más cerca a esta tierra, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante que estemos alertas, que estemos dispuestos a escuchar, a estudiar, a ver las evidencias que vamos a presentar en nuestro tema número 3, si Dios lo permite y si ustedes nos dan espacio. Mis queridos hermanos, para mí ha sido un gusto, lo voy a dejar aquí. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que no se pierdan, y espero que sí sea la tercera parte y última de este tema, Amén. pero, Amén. pero sí quiero pedirles, por favor, que Amén. mientras que hoy todavía podemos y tenemos el privilegio de ver este tema todavía en otros, que la grabación primera, mis queridos hermanos, en la grabación primera quiero decirles que ya recibimos informaciones de quieren borrar el tema, los temas los quieren borrar tanto en Facebook como en YouTube, van a tener poca duración. Así que mis hermanos, para que ustedes puedan entender, yo hice esto de una manera más rápida, pero si ustedes quieren entender esto, mis hermanos, vayan a ver esos videos. Y yo les pido un favor, no desprecien este mensaje, mis queridos hermanos. Compártanlo con sus amigos, hermanos, familiares. Y quiero decirles, mis hermanos, que yo estoy para servirles. Si ustedes desean una copia de este tema, ustedes lo pueden tener también. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes y yo deseo muchas bendiciones para ustedes, especialmente para nuestro hermano Miguel Orrico, que su salud pueda ser levantada con el poder del Señor y que Dios le dé fuerzas para que siga predicando este maravilloso evangelio. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos. Amén.